Buenas noches, de nuevo nos encontramos aquí para continuar con nuestro último tema de la espiritualidad litúrgica de la Pascua. Les decía que no vamos a profundizar mucho en lo que es en sí la Pascua de Cristo porque necesitaríamos más tiempo para ello, pero vamos preparándonos para vivirla, porque lo importante es que nosotros la convirtamos en vida en nosotros, que la Pascua nos haga vivir a nosotros resucitados y podamos, como los apóstoles, decirnos unos a otros llenos de alegría: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. ¿Por qué? Porque verdaderamente Cristo resucita en cada uno de nosotros. Me llama muchísimo la atención esa forma de saludarse de los apóstoles. En los días de la resurrección, después de la resurrección y varios días, ellos se saludaban así, y los primeros cristianos era su saludo. En lugar de decir buenos días, en lugar de decir alabado sea Jesucristo, como en muchos lugares se acostumbra, decían Cristo ha resucitado, y el otro respondía verdaderamente ha resucitado. Pero era una forma de saludarse con una expresión llena de gozo, llena de alegría, y se daban ese abrazo de paz que trae la resurrección de Cristo. Pero ¿cómo podemos llegar nosotros a ese gozo, a esa alegría plena de la convicción de Cristo resucitado? Cuando en mi vida Cristo verdaderamente se manifiesta resucitado. Y para que en mi vida Cristo se manifieste verdaderamente resucitado, necesito hacer un camino de resurrección con Él. ¿Cómo voy a hacer ese camino de resurrección? Caminando nuestro caminito hacia la Pascua, hacia la cumbre pascual, como les decía el día de ayer. El pueblo de Dios avanza hacia la cumbre pascual. ¿Cómo avanza hacia la cumbre pascual? Preparándose para ese gran gozo, para esa gran alegría que es la Pascua del Señor. Entonces nosotros vamos a preparar esa gran alegría profundizando en el camino que la Iglesia nos va marcando en este ciclo C del año litúrgico en el 2022. La Cuaresma es un camino hacia la Pascua, y es bueno que en este caminito, que en este itinerario que la liturgia nos va marcando, hagamos también los cristianos esos pasos junto con toda la Iglesia para vivirlo en profundidad. La Cuaresma nos involucra personalmente a cada uno de nosotros, porque es la proclamación del itinerario de nuestra propia historia de salvación, que culmina en la Pascua. La Pascua entonces da sentido a toda la historia y recapitula toda la historia, así como toda la historia de salvación, y por eso nosotros en la vigilia pascual escuchamos la historia de salvación. Se eligen unos cuantos textos bíblicos que nos hagan comprender toda la historia de salvación. Y así, en la vigilia pascual se recapitula toda la historia de salvación y se hace ver que el culmen de toda la historia de salvación y de toda la vivencia que el pueblo de Israel ha tenido y toda la vivencia que la Iglesia hoy ha tenido, el culmen está en la Pascua, en la resurrección del Señor. Él lo engloba todo, Él lo resume todo en su resurrección. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿y yo y mi historia personal? En mi historia personal pueden haber muchas cosas. Pueden haber momentos muy difíciles, pueden haber momentos llenos de gozo, llenos de tristeza, dolorosos. Hay de todo, pero mi historia personal también se recapitula en la Pascua de Cristo. Y entonces mi historia personal es un camino hacia la Pascua. Y nosotros hoy vemos la Cuaresma
cómo personalmente nos va involucrando a cada uno de nosotros de manera que vivamos esa experiencia que nos permita gozar de la Pascua de Cristo el día de la resurrección. Y en este ciclo C, la Iglesia nos va llevando de un modo muy, muy bonito hacia la conversión, porque nos hace esa llamada a la conversión y al perdón, lo que decíamos ayer, ¿verdad? La llamada a la conversión y al perdón. El Papa Francisco, en su mensaje de Cuaresma, nos dice: la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo, muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal del 2022, nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, mientras tenemos este tiempo de gracia, que el Papa lo resume en esta palabrita kairos, hagamos el bien a todos. Mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos. Esta es nuestra oportunidad, nuestra vida. Nuestra vida es una oportunidad de hacer el bien. Y por eso el Papa nos invita: no nos cansemos de hacer el bien. Esta invitación del Papa a renovarnos y a no cansarnos, a no desfallecer, presupone nuestra situación actual. ¿Cuál es la situación actual de cada uno de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios? Nuestra situación actual se encuentra después de 2 años de pandemia, que esperemos que ya estemos al final. Se percibe el final de los años de pandemia, o después de 2 años de pandemia, se percibe un cansancio, un debilitamiento, no solamente físico y emocional, un debilitamiento incluso a veces hasta en nuestra fe. Hay quienes ya se quedan pensando: pues yo ya voy a ver la misa en internet, al cabo que sí me vale. Pues yo creo que hasta me vale porque me vale ya la misa. Pero a veces vamos dejando ya como que las prácticas religiosas a un lado. Y eso se da porque nos hemos cansado de muchas cosas. Esta pandemia, los tiempos de estar encerrados, los tiempos de nuestros enfermos, de habernos enfermado, de que se murieran familiares nuestros o personas muy cercanas por esta pandemia, nos está costando. Y nos está costando incluso volver a las mismas prácticas de fe. Queda como cierta inercia o cansancio. Y por eso el Papa nos dice que en esta Cuaresma reconozcamos que es el tiempo favorable para renovarnos y para reaccionar. Y por eso nos insiste en estos puntos, nos insiste: no nos cansemos de orar. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida. O sea, no porque tengo fe, no porque voy a misa, no porque yo ya le recé a Dios, se me va a exentar de vivir situaciones difíciles. Las tribulaciones de la vida siempre existirán, pero vivir en Cristo nos ayuda a vivirlas de otra manera, a vivirlas con otra visión de las cosas, de lo que estamos nosotros viviendo, con gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por eso el Papa nos repite y nos repite: no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida,
No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. Es más fácil que nos cansemos nosotros. No nos cansemos, nos dice el Papa, de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales que empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar esas insidias y cultivar en cambio la comunicación humana más integral, hecha de encuentros reales. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar y no evitar a quien está necesitado, para llamar y no ignorar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra, para visitar y no abandonar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados. Bien, en este ciclo C nos encontramos con una gran catequesis sobre la reconciliación, la vuelta a Dios, cuyo culmen es la vivencia, la celebración, la festividad de la Pascua. Y yo quisiera que entendiéramos un poquito qué es esta palabra conversión, porque dijimos que el ciclo C es una llamada a la conversión y al perdón. ¿Qué quiere decir esta llamada a la conversión y al perdón? En el primer domingo nosotros vimos la fe del pueblo de Israel, la fe en Cristo y las tentaciones de Jesús. En este primer domingo de Cuaresma tenemos en el Antiguo Testamento, si nosotros vemos primer domingo, segundo domingo, tercer domingo, como el caminito que les mostramos en las diapositivas, si vemos cada domingo, hay unos episodios progresivos de la historia de salvación. Y en esta historia de la salvación vemos, por ejemplo, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, cómo se perfecciona la alianza cuando nos habla Jeremías, ya después el último domingo me parece, cuando... No es en el último, pero sí, va hablando de una alianza progresiva, cómo Dios se va manifestando por medio de esas alianzas. Y en la alianza que vimos, por ejemplo, con Abraham, el que se compromete es Dios. El Padre Gabriel nos hizo una homilía muy mistagógica y muy pedagógica, muy bonito, con con los animalitos representados en sus letreros, ¿verdad? Que se rompen, que se parten a la mitad y se pusieron una parte enfrente de la otra, y después el fuego que pasa por en medio. Pueden volver a buscar ustedes ese texto de la fe de Abraham y la alianza, está en Génesis 15, del 5 al 18. Esa alianza es muy interesante porque ahí vemos cómo se compromete cuando se firma un documento, un contrato, hay dos personas que se comprometen, dos que firman un contrato. Por ejemplo, un contrato laboral, yo te voy a pagar, pero tú vas a estar trabajando, y cada quien firma. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no había contratos. Y entonces, ¿qué hacían? Partían los animales, pasaban los que estaban haciendo la alianza, pasaban por en medio de los animales, y pasar por en medio de los animales significaba, si yo no cumplo con mi parte, pues que me pase lo que a los animales, que me partan a la mitad. Y era una forma de comprometerse.
Pero aquí en esta alianza, cuando hace la alianza Dios con Abraham, el único que pasa es Dios. ¿Por qué? Porque solamente el fuego pasa por en medio de los animales, Abraham no pasa. Y es lo que nosotros llamamos una alianza unilateral, o sea, solamente un lado se compromete a no fallar, y es Dios. ¿Y qué le pide a Abraham? Le pide fe, le pide que tenga fe. En la alianza que Dios hace, por ejemplo, con Moisés, ya están los mandamientos, y Dios les dice, se comprometen, y el pueblo contesta, sí, nos comprometemos. Ah, bueno, pues entonces ya hay una alianza bilateral, donde Dios se sigue comprometiendo a sostener a este pueblo, y el pueblo dice, nos comprometemos y cumpliremos los mandamientos. Y ahí están los mandamientos. Pero los mandamientos se convirtieron en algo tan pesado para el pueblo. Y entonces viene Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 34, viene Jeremías, y entonces hace una alianza diferente. ¿Cuál es esta alianza? Que dice Dios por medio del profeta Jeremías, voy a escribir mi ley en sus corazones y de sus pecados no me volveré a acordar. ¿Y cuál va a ser esa alianza nueva y eterna? Voy a hacer una alianza nueva y eterna y ya voy a perdonar a todo su pecado. Esa alianza nueva y eterna es la que se da en Cristo Jesús, la alianza nueva en Cristo. Cristo Jesús que muere y que resucita por nosotros. En Él se da esa alianza nueva y eterna. Bueno, en este camino hacia la conversión y penitencia, que es lo que nos invita los textos de este año, del ciclo C, quisiera que retomáramos un poquito cómo estos textos del Evangelio, por ejemplo, los textos del Evangelio de estos domingos, en las tentaciones de Jesús, que fue el primer domingo, el fundamento de nuestra fe es Cristo transfigurado, revelado por el Padre. El Padre nos revela, este es mi Hijo amado. Entonces, el fundamento de nuestra fe está en Cristo el Hijo amado del Padre. En el Evangelio de la Transfiguración de Cristo, del Evangelio de Lucas, vemos a ese Cristo transfigurado. Y en ese Cristo, bueno, el primer texto son las tentaciones, sí les dije así, ¿verdad? Las tentaciones de Jesús. Y en las tentaciones de Jesús también nosotros vemos nuestras propias tentaciones y le pedimos al Señor que nos libre, de que no permita que caigamos en esa tentación. En el Evangelio de la Transfiguración, ese Cristo que es el fundamento de nuestra fe, y en Él también nosotros podemos ser transfigurados. Después tenemos los 3 evangelios que nos marcan el camino de la conversión y del perdón. Esos 3 evangelios que nos marcan el camino de la conversión y del perdón. Quisiera que nos fijáramos también primero en este evangelio del tercer domingo, que se va a leer el próximo domingo, de Lucas 13. En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de los galileos a Jesús, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó: ¿piensan que aquellos galileos, dado que sufrieron aquello, eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. Pero si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. O aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los del resto de los habitantes de Jerusalén? Yo les digo que no. Pero si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su huerto.
fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al hortelano: llevo 3 años viniendo a buscar fruta en esta higuera y no lo hallo. Córtala, que encima está gastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Si no, la cortas el año que viene. Bueno, en este texto, que es el próximo domingo escucharemos, me llama la atención esa palabra: si ustedes no se arrepienten, si no cambian su corazón, también morirán. Y tal vez la muerte aquí, la muerte natural, ciertamente que a todos nos llegará, pero se refiere a una muerte más profunda, a morir al Señor, a morir en Dios. Y eso sería algo grave, algo gravísimo, algo que nadie de nosotros quiere para sí. Nosotros vemos en este día, en este domingo tercero, un Dios que se revela como libertador del pueblo y que los cristianos aprenden el camino del desierto. Nosotros estamos llamados a la conversión, invitados por Dios, invitados por Jesús a cambiar, a convertirnos. Y les decía la misma palabra conversión. ¿Qué significa? Cambio de dirección, vuelta. Si estoy caminando para un lado y me doy cuenta que me estoy equivocando de camino, me regreso. Busco el primer retorno y voy de regreso, porque el lugar al que yo quiero llegar es a Cristo, es a la santidad. Entonces, ese camino no me está llevando, me va a llevar a la muerte. No lo quiero. El camino de la envidia, del odio, del resentimiento, ¿a dónde me va a llevar? A la muerte. No lo puedo permitir para mí. Entonces me regreso, yo quiero caminar hacia el Señor. Y aquí quiero decirles, el perdón, que es un tema que se trabaja mucho en este ciclo C, sobre todo en el 4º domingo, en el 5º domingo, y también la conversión, pues es para pedir perdón a Dios, pero también el perdón a los demás. El perdón es una decisión. Es una decisión, no es un sentimiento. Entonces no se trata de que, pues yo no siento. No, pues no lo tienes que sentir, lo tienes que decidir, lo tenemos que decidir. Yo decido perdonar, cuesta, pues sí que cuesta. Y a lo mejor se van a atravesar muchos sentimientos, se atraviesan los sentimientos, pero una cosa es el sentimiento y otra cosa es la decisión que uno toma. Así en el amor uno decide amar, uno decide perdonar, no son sentimientos. Si yo me quedo en un sentimiento, esa es otra cosa. Yo puedo tener el sentimiento del resentimiento, valga la redundancia, yo puedo tener resentimientos, me estoy muy sentida con una ofensa que me hicieron. Si yo permito que ese sentimiento de sentirme ofendida me gane a mí, me venza y me deje yo llevar por ese sentimiento, entonces puedo cometer actos que ya van contra la otra persona. Puedo cometer actos, ya los actos son pecado, actos que van contra la otra persona, buscarle el mal, tratar de hacerle daño, gozarme de que le vaya mal en algo, esos actos ya son pecado. Pero cuando yo decido perdonar, yo trabajo mi corazón y el que gana es mi corazón, la paz en mi alma y también una libertad en mi trato y una felicidad en mi persona. Entonces, el camino de la conversión es más trabajo de nuestra parte. Trabajar el perdón, por ejemplo, trabajar el perdón. Y les digo, el perdón de verdad es una decisión que uno toma. En el 3er domingo, que es el que viene, entonces se nos va a hablar o conviértanse o morirán. Por ejemplo, esa higuera. Y Jesús les pone este cuentito, ¿verdad? Del hortelano. Va el dueño del jardín y dice, oye, pues yo en esta higuera nunca encuentro fruto.
Oye, esta persona no cambia, siempre la encuentro triste, apachurrada, llorando, deseándole el mal, buscando hacerle daño a la otra, llena de resentimientos, de maldad en su corazón, va llevándola a la amargura, y entonces esta persona siempre con esa amargura que le retuerce y le retuerce el corazón y no logra ser feliz. ¿Por qué? Ni es feliz ella, ni deja ser felices a los demás. Bueno, los demás sí pueden serlo, porque créanme que cuando uno no perdona, el más perjudicado es uno. A lo mejor la persona que tenemos que perdonar está bien feliz y en paz, y uno está ahí retorciéndose el corazón como una manzana llena de gusanos por dentro. Y bueno, ¿qué le dice? Esta higuera no da fruto y no da fruto, córtala. Y el jardinero le dice, dale chance, un año más. Mira, voy a cavar alrededor, le voy a meter abono, la voy a regar muy bonito, le voy a arreglar sus raíces para que estén bien, y si el próximo año no tiene fruto, la cortas. Nosotros queremos ser árboles que den fruto, y por eso la oportunidad que tenemos en esta Cuaresma es de cambiar, de convertirnos, de empezar y decir ya, basta con el resentimiento, basta con el odio, basta con las envidias, con los egoísmos, con los celos, basta. Señor, enséñame el camino, ayúdame a abonar mi tierra, a dar fruto. Quiero regarla, quiero abonarla, quiero ser un árbol que cuando tú vengas encuentres, aunque sea una frutita buena y deliciosa, que te puedas comer. Entonces basta, rompamos con ese camino que nos destruye y que nos lleva al mal. El cuarto domingo, un domingo muy hermoso, nos habla en el Antiguo Testamento. La lectura nos va a hablar de la Pascua que se celebraba en la tierra prometida. En las lecturas del apóstol, en la segunda de Corintios capítulo 5 del 17 al 21, nos habla de que nosotros estamos reconciliados con Dios en Cristo. En Cristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, no tengamos miedo de que somos pecadores, pero necesitamos nosotros encontrarnos con Dios. Y en Cristo Dios ya nos perdonó. Pues ahora tenemos que acercarnos al sacramento, ¿verdad? De la penitencia, hincarnos y decirle, sí, yo quiero ser perdonado. Y tenemos un ejemplo maravilloso, hermoso, en la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 32, que generalmente nosotros lo hemos llamado el Evangelio del Hijo Pródigo, pero muchos lo llaman el Evangelio del Padre Misericordioso, y creo que tiene más sentido llamarlo el Evangelio del Padre Misericordioso. Nosotros en este Evangelio vemos a ese papá tan bueno que tiene 2 hijos, y uno de ellos llega y le dice, papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el papá le da la parte de la herencia que le corresponde. Yo me imagino que hizo sus cuentas, dividió, le dijo, bueno, llévatelo en dinero, yo aquí me quedo con el otro. Y se quedó con uno de sus hijos, con el mayor, el más pequeño se fue y malgastó el dinero. Cuando este hijo se encuentra que se gastó el dinero en malas mujeres, en alcohol, en parrandas, en lo que le dio la gana, sin trabajar, se acabó. El dinero se acabó. Y entonces se encuentra cuidando unos puercos y no teniendo para comer, se le antojaba la comida de los puercos. Para un judío es terrible cuidar puercos, porque los puercos es lo peor que puede existir. Y entonces imagínense él cuidando puercos. Y ahí en el chiquero, sentado, oliendo a puerco y ya sin descalzo, sin harapiento, se queda pensando, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre, los sirvientes tienen que comer. Entonces ya cuando le retuercen las tripas y como que le da hambre, le entró el sentimiento, ¿verdad? Voy a ir y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos, trátame como a uno de ellos. Y entonces él, pues no se queda ahí sentado pensándolo,
Y aquí hago este paréntesis porque muchas personas dicen, yo le pido perdón a Dios, aquí miro a las estrellas, le digo, Diosito, perdóname, ¿yo para qué voy a confesarle mis pecados a un hombre más pecador que yo? Yo no sé qué cosas ha vivido el Padre y pues es un ser humano, ¿yo por qué le voy a ir a decir a él mis pecados? Y muchas personas piensan así, pero imagínense que el hijo se hubiera quedado sentado entre los puercos diciendo, yo que le voy a decir a mi papá que me perdone. Ahí no iba a sentir nada de lo que pasó después. No se quedó ahí sentado, se levantó y se fue corriendo a la casa de su padre. Ahí todo descalzo y como iba, se fue a la casa de su padre. Y el papá todos los días salía al camino a ver si su hijo venía o no. Y cuando ve que el hijo se está acercando, él corre a su encuentro, o sea, no tiene que llegar el hijo hasta la casa. El papá corre a su encuentro y lo abraza. Me llama muchísimo la atención la imagen del cuadro de Rembrandt que pusimos al inicio. Me llama la atención esa imagen en un libro del cardenal Newman. Nos hace ver varios detalles de esa imagen y dice cuando el papá lo abraza, como que se lo aprieta hacia el vientre, como dándole la oportunidad de un nuevo nacimiento, y la cara de este hombre, del hijo pródigo, se ve como la cara de un feto, o sea, un hombre que está queriendo iniciar una vida nueva desde adentro. Entonces ese abrazo que transforma a la persona. Habría muchos detalles que tomar de este cuadro de Rembrandt, bellísimo, pero ahorita solamente les comento esto, porque es un volver a iniciar la vida. El papá, cuando abraza al hijo, le da una oportunidad nueva, poniéndole los zapatos, o sea, tráiganle pronto unos zapatos, o sea, el estar descalzo era como vivir como esclavo. Él se había hecho esclavo de sus pasiones, de sus vicios, de su lejanía del padre. Y el papá le regresa los zapatos, le regresa el anillo. El anillo era como la firma del padre, era tener toda la autoridad en la casa. Le regresa toda la autoridad de hijo. Y luego hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Entonces hagamos esta fiesta por este hijo que ha vuelto a la vida. Pero ¿qué pasa? Que el otro hijo, el mayor, está muy triste porque regresó el hijo menor y dice, sí, y ahora regresa ese hijo tuyo, y yo qué, a mí no me diste ningún animalito. Dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Y dice que el hijo se quedó por ahí sentadito afuera. No explica más qué pasó con él, el evangelio. Pero este evangelio nos invita a fijarnos en la figura del papá. Y nos invita a ser como él. Y también nosotros a hacer un camino de pedir perdón, de empezar una vida nueva, pero también de perdonar al hermano que nos ha fallado. Y les quiero mencionar al menos brevemente el evangelio de la adúltera perdonada que escucharemos en el quinto evangelio, en el quinto domingo. El quinto domingo de Cuaresma nos empieza un texto de Isaías que me encanta, un texto de Isaías 43 del 16 al 21, es la primera lectura. La segunda lectura es de Filipenses 3 del 8 al 14, resucitar con Cristo, y el evangelio de la adúltera perdonada. En el libro de Isaías nos dice estas palabras que quisiera que quedaran en nuestro corazón. Olviden las cosas antiguas, olvídense del pasado, olviden el pecado que ya vamos a pedir perdón y todo. Ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No lo notan? Dios está haciendo algo nuevo en nuestro corazón. Si nosotros verdaderamente le hemos pedido perdón como el hijo pródigo y hemos querido ser como el Padre misericordiosos con nuestros hermanos, algo nuevo va sucediendo en nuestro corazón. ¿No lo notan? Y eso nuevo lo vamos a vivir en la Pascua cristiana, cuando así como la mujer pecadora la encuentran en adulterio, se la llevan a Jesús y le dicen, ¿qué tenemos que hacer?
La ley dice que la matemos a pedradas. Y Jesús dice, está bien, el que no tenga pecado, aviente la primera piedra. Uno por uno se fueron yendo. Se fueron yendo. ¿Por qué? Porque cada quien se da cuenta de su pecado. Y la mujer se va dando cuenta que es liberada del pecado. Y cuando está sola con Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Pues ya no hay nadie. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Yo los invito, hermanos, a que vivamos esta Pascua. De verdad, les quedan esos textos, ustedes después los buscan, los textos o buscan en su misalito la liturgia de cada domingo de este ciclo C y de verdad vivámoslo. Tomen los textos de las lecturas de cada domingo de este ciclo C, tercero, cuarto y quinto domingo del ciclo C, tómenlos de meditación y permitamos juntos, ustedes y yo también, permitamos que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, que lo abra a una vida nueva, que podamos, les aseguro que la adúltera, cuando se levantó de ahí, empezó una vida completamente nueva. Les aseguro que el hijo, cuando se levantó después del abrazo del Padre, empezó completamente una vida nueva. Seamos como ese árbol que quiere dar frutos buenos. Tenemos esta oportunidad de vivir la liturgia llamada a la conversión y el perdón. Tenemos esa oportunidad. No nos cansemos, como nos dice el Papa, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de esforzarnos, de vivir los sacramentos de la reconciliación y de la penitencia, y que esta Pascua podamos juntos decir, Cristo ha resucitado, porque en mi vida y en mi corazón Cristo resucitó. Hermanos, vivamos con profundidad esta Pascua del Señor. Es mi invitación. Hoy terminamos estos temas de preparación a la Pascua y que estos temas de preparación a la Pascua de verdad, hermanos, nos ayuden a acercarnos más al Señor. Tenemos oportunidad de buscar textos, de profundizar. También en el calendario litúrgico, cada año hay un calendario litúrgico que se utiliza en las sacristías. Pues también pueden buscar las indicaciones que ahí nos va dando para que vivamos la liturgia como una espiritualidad y dejemos que la espiritualidad litúrgica mueva nuestra vida para que cada día crezcamos más en santidad. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias por seguir estos temas de formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos el Padre Nuestro y le pedimos al Señor que nos ayude a perdonar, que podamos ser misericordiosos como Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Que tengan buena noche.